Apreciados estudiantes, muy buen día. Bienvenidos a esta sesión final de nuestro módulo de estados financieros, confiando en que se encuentren muy bien. Los saludo en esta tarde, de manera especial a quienes ya se encuentran por acá acompañándonos en vivo. Y saludo también a quienes revisen luego la grabación final de nuestra clase. Para empezar, primero y antes que nada, bueno, compartirles o recordarles que hoy cierra en la plataforma la entrega de nuestro trabajo final, trabajo que explicamos en la sesión anterior y sobre el cual, antes de iniciar con el tema que nos va a ocupar hoy, que es la consolidación, quisiera preguntarles si hay alguna duda que quieran que solucionemos antes de empezar. Sobre el trabajo final, ¿nos queda alguna inquietud? ¿Quienes están aquí conectaditos? Hola, profe. Buenas Hola, noches. Nancy, ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, yo tengo una dudita rápida. Sí, Nancy, Eh, cuéntanos. Tengo que ver si me acuerdo, no tengo acá apuntes a mano. Profe, pues es que yo quiero saber, resulta que en el último punto, en el apalancamiento total, ¿sí? Sí. Hay una fórmula, ¿no? Ujú. Una fórmula donde tenemos que hallar el apalancamiento operativo, creo que es, y el Operativo, financiero. Y exacto, financiero. tal cual, así es. En el financiero me solicitan, o sea, sí, tengo que tener en cuenta ciertos valores, pues, de los estados financieros, ¿no? Sí, Sino que yo tengo una dudita, es porque, digamos, nos piden unos dividendos, ¿sí? Pero teniendo en sí, cuenta que nosotros en el estado de resultados, pues ya esos dividendos no están ahí porque se supone que ya creo que los cancelamos, ¿sí? Entonces quería mm, saber si ese valor se tiene en cuenta o simplemente lo omito, ¿sí? Porque pues la verdad la diferencia del resultado, teniendo en cuenta el dividendo o no, es significativa. Entonces ahí claro, es es como donde... significativa. Veamos cómo dice la fórmula. Ok, ¿Cómo dice pero la fórmula del apalancamiento financiero, financiero? ¿sí? Ujú. Ok, sí. Em, em, la utilidad operativa antes de intereses e impuestos, ¿sí? La utilidad operativa antes de intereses e impuestos. Esa listo, está bien, ¿no? Esa la sacamos del estado. Ujú. Y abajo, Sí, entonces, es utilidad operativa antes de intereses e impuestos menos la utilidad de, menos los intereses, creo que es, menos sí. dividendos, Ujú. dividido uno menos, ay, se me olvidó lo otro que significa tax, Impuestos, impuestos. uno menos impuestos. Bueno, Exacto. Muy bien. menos Fíjense que, menos el porcentaje de impuestos, que en este caso a nosotros nos correspondería el 35%. exacto, Ajá. tal cual. Muy bien. Fíjense que en esa fórmula, tal cual como tú nos la has compartido, por ningún lado nos está diciendo que los dividendos que se pongan sean los dividendos por pagar o los intereses por pagar, ¿sí? ¿Eso en razón a qué, chicos? Esa pregunta es muy importante y gracias, Nancy, por hacerla porque es una pregunta que varios me han hecho. ¿M? Hay que tener en cuenta una cosa, precisamente qué es lo que mide el apalancamiento. Supone que a mí tener mis inversiones, tener mis activos, me cuesta, ¿verdad? Me cuesta porque yo invierto todos los recursos a través de algo que financio y los financio bien sea a través de terceros o a través de los socios, ¿verdad? Y lo que está reconociendo esa fórmula del apalancamiento financiero es que endeudarme a través de terceros me cuesta algo. ¿Qué me cuesta? Los intereses. Y endeudarme a través de los accionistas, o más bien tener un patrimonio de los accionistas también me cuesta. ¿Cuál es el costo del patrimonio? Los dividendos. Entonces, en esta fórmula, cuando nos hablan de intereses y de dividendos, no se refiere a dividendos que me hayan quedado por pagar o a intereses que me hayan quedado por pagar, ¿no? De hecho, de los intereses, si los hubiera, se pone el gasto por intereses completo, el del periodo, los hayamos o no los hayamos pagado. Y la lógica con los dividendos es la misma. Se ponen los dividendos que se hayan decretado durante el periodo, se hayan o no se hayan pagado.
¿sí? Porque independientemente de eso, esos dos conceptos representan el costo que tiene para la empresa financiar sus activos. ¿Sí me explico, Nancy? Entonces eso quiere decir que sí hay que ponerlos. Ah, ok, profe, listo. Sí, la verdad tenía esa duda porque no, le había Ujú. enviado un correo, pero no, no, Ay, sí, Dios santo, no sé por qué yo pensé que te había contestado. Perdóname, perdóname. Menos sí, mal no, estás acá y lo semana pudimos pasada. solucionar. Sí, sí, señora. Sí, porque sí me viene a la mente esa pregunta. Ah, listo, Pero profe. eso sí. Ah, Listo, bueno, listo, mi Nancy. Muchísimas gracias. gracias por preguntarlo. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Los que han ido vinculándose a la grabación, ¿alguna duda adicional? ¿No? Bueno, vamos entonces a empezar con con lo que les prometí que vamos a hacer hoy. Vamos a ir hasta donde los tiempos nos lo permitan, viendo un poco de forma más detallada cómo se hace la estructuración de un proceso sencillo de consolidación. Para eso voy a compartirles un Excel de manera que nos sirva de ejemplo en ese proceso. Yo lo iré utilizando también. Permítanme, se los compartiré acá por la cajita de chat. Y ya listo, lo estoy cargando aquí en el chat. Aquí va, perfecto. Y vamos ahora entonces a proyectarlo desde acá. Cuando ya yo voy a hacer el proceso de consolidación, recordemos que de eso nos están hablando nuestras cartillas en estas dos últimas sesiones, ¿cierto? El escenario 7, el escenario 8 nos está hablando sobre el proceso de consolidación y la sesión anterior conversamos un poco sobre lo que ese proceso implicaba a nivel conceptual. Ya ustedes también lo han leído un poco en el material y es que nosotros explicábamos que de acuerdo a la norma vigente, cuando una empresa controla a otra, está en la obligación de consolidar. Es el control, de hecho, es el control de la otra empresa lo que me obliga a mí, sí o sí, a tener que consolidar los estados. Y les decía yo, consolidar implica agrupar, unir en un solo paquete de estados financieros, agrupar los, agrupar los estados financieros de las distintas empresas que forman mi grupo empresarial. Les estoy compartiendo en este momento el Excel, mismo Excel que les compartí por el chat. Sí se ve el Excel, o sea, sí estoy compartiendo correctamente el Excel. Sí, señora. ¿Lo pueden ver? Gracias, Marjorie. Perfecto. Entonces veamos qué información tenemos para consolidar. Acá en este ejercicio sencillito que vamos a ir construyendo juntos, para consolidar tenemos los siguientes datos. Nos dicen que la compañía A compra el 90% de la compañía B. Primer elemento para que haya consolidación, el hecho de que en realidad sí exista control de una compañía sobre la otra. ¿Cómo se mide el control? Se mide por varias cositas. Decimos que hay control cuando, por ejemplo, yo adquiero más del 50% de la otra empresa. O sea que acá, por ese lado, tenemos el control. Estamos adueñándonos de más de la mitad de la otra empresa, por tanto, allí hay control. Decimos que hay control cuando, por ejemplo, aunque yo no sea dueña de más del 50% de la otra empresa, por alguna razón, yo tengo el 50% o más de los votos. Es decir, si mi voto cuenta por más de la mitad de los votos de la asamblea de accionistas, yo controlo la empresa, ¿sí o no? Ese control se puede dar o porque yo soy dueña como tal de más de la mitad del patrimonio de la otra empresa, o porque, por ejemplo, una política, alguna ley, alguna norma me otorga a mí ese control, o porque los otros accionistas se pusieron de acuerdo y me dieron a mí ese control. O sea, hay varias maneras por las que yo puedo llegar a tener control de otra empresa, aunque no sea dueña de más de la mitad. Listo. Lo primero que hacemos entonces es comprobar que sí haya control. Una vez que comprobamos que hay control, pues resulta que necesito cumplir como una serie de pasitos o ir dando una serie de pasitos
que me van a permitir a mí, pues precisamente, poder hacer ese ejercicio de consolidar, ¿sí? De poder unir los estados financieros. ¿Y cuál es ese ejercicio de consolidar? Ah, bueno, pues también va siendo muy sencillo. Lo primero que sí o sí yo debo tener en cuenta, debo tener presente, lo primero que necesito son los estados financieros de las empresas que voy a consolidar, ¿vale? Entonces el primer paso sería pues tener los estados financieros de las empresas que voy a consolidar. Aquí vamos a consolidar a la compañía A y la compañía B y tenemos ahí en ese Excel que les compartí o en este que estoy mostrándoles, tenemos su estado de situación financiera y su estado de resultados para cada una de las cuentas, ¿sí? Aquí está su estado de situación financiera. Tenemos aquí puesto cuánto fue lo que la compañía, lo que cada una de estas compañías tiene en realidad. Ahí está puestecito. Llegamos hasta este final, un total del patrimonio. Ahí está también completo. Perfecto. Listo. Debemos tener también presentes ciertos elementos. Estos estados financieros tienen que estar hechos a la misma fecha. Tienen que estar hechos, expresados en la misma moneda, en la misma unidad monetaria. ¿Mm? Tienen que estar hechos bajo las mismas políticas contables. Y si no están así, pues todos estos elementos se deben ajustar antes de consolidar. Entonces, si por ejemplo, unos de los estados están en pesos y otros están en dólares, pues antes de consolidar, o los paso ambos a dólares o ambos a pesos, pero no puede estar uno y uno. Si, por ejemplo, una de las empresas lleva su inventario por promedio ponderado y la otra lo lleva por PEPS, antes de consolidar, yo debo ajustar, hacer unos ajustes en mis cuentas de consolidación, en mis hojas de trabajo de la consolidación, que me lleven a tener una uniformidad en las políticas contables. Cuando todo eso se cumple, ahí sí puedo consolidar. El proceso de consolidar es realmente muy sencillo. Digamos que acá tenemos entonces la compañía A, la compañía B, y que en esta columnita que sigue vamos a hacer lo que llamamos ajustes y eliminaciones. Esos ajustes y eliminaciones van a tomar la forma de una cuenta T, un debe y un haber, y a partir de allí voy a llegar a una información consolidada. Listo. Muy bien. Ya les decía yo entonces, la consolidación en realidad es un proceso muy sencillo y como lo señalaban ustedes mismos en la sesión anterior, consolidar no sonaba como agrupar, como a unir. Así es tal cual. Entonces voy a convertir dos estados en uno solo. Eso es lo que hace la consolidación. Esa consolidación se hace agrupando cuenta a cuenta, pero el agrupar a veces va a implicar un proceso adicional. Y es que, por ejemplo, entre las compañías pueden darse operaciones conjuntas. Es decir, la compañía A pudo venderle a la compañía B, tener negocios con la compañía, la una con la otra, deberse plata, en fin, sí, pueden pasar muchas cositas. Entonces, lo primero que yo debo hacer a la hora de consolidar es precisamente eliminar esas transacciones intercompañía, ¿sí? Esto se va a llamar transacciones intercompañía, que por ejemplo aquí nos las están dando en el ejemplo. Nos dicen, ah, bueno, es que, no sé, la compañía A tiene una cuenta por cobrar con la compañía B, la compañía B le vendió a la A, se vendieron un activo fijo, bueno, hay una serie de operaciones que hicieron entre ellas. Y si yo llego y sumo simplemente esas cuentas, pues se terminarán de alguna forma duplicando. Por eso se debe eliminar. ¿Qué más se debe eliminar a la hora de consolidar? Bueno, pues otra cosa que se debe eliminar a la hora de consolidar es precisamente la inversión como tal. Esa inversión que yo tengo, que la estoy mostrando aquí como compañía A la estoy mostrando acá, tengo unas inversiones en la compañía B y lo muestro como un solo valor, pues a la hora de consolidar este rengloncito debe desaparecer porque lo que voy a hacer de alguna forma es como repartir mi inversión entre todos los activos y pasivos de la otra empresa y mostrar cómo ellos pues también vienen a aumentar mis activos, vienen a aumentar mis pasivos
y me vienen a afectar de alguna forma el patrimonio. Entonces, lo primero que hacemos precisamente es dar de baja esta inversión, ajustar esta inversión. Estos 450 que tengo acá, pues tendrán que desaparecer de mi contabilidad. ¿M? Pero fijémonos en una cosa interesante que tenemos por aquí arriba. Nos dicen que la compañía A compró la compañía B por 510.000 pesos. 10.000 pesos, 510.000. Y cuando bajamos nos encontramos que acá en lo contable dice solamente 450. ¿Cómo podemos explicar que la empresa haya comprado por 510 y aquí solo aparezcan registrados 450? Bueno, pues eso se explica muy fácilmente. Cuando yo compro otra empresa, yo puedo pagar por ella su valor contable o por encima de ese valor contable. Sí, yo podría pagar por la empresa o el valor contable o podría pagar más. Ese es el caso de esta empresa. El valor contable de la empresa que yo compré o de ese 90% de la otra empresa que yo compré son solo 450.000. Sin embargo, yo pagué 510, o sea que ¿cuánto pagué de más? 60.000. 60.000, ¿cierto, Marlene? Exacto. Y en la contabilidad, pues lo que va a pasar es que esos 60.000 se deben mostrar de otra manera. Ay, perdón. En la contabilidad, esos 60.000, pues se van a mostrar a través de unas cuentas que se llaman plusvalía. Fíjense que acá están esos 60.000. Eso que encontramos acá como plusvalía son precisamente o es precisamente el nombre contable de la cuenta que refleja el hecho de que yo haya pagado de más al adquirir otra empresa. Entonces vemos que ahí están los 450 más los 60, completamos esos 510.000 que me están diciendo arriba que yo pagué. Muy bien. Ahora, entonces, ya sabemos nosotros que nosotros adquirimos el 90% de la empresa, ¿cierto? Nuestra misión, pues, será eliminar estos 450.000 de acá. Vamos a hacer ese proceso de eliminación. Si yo quiero dejar esa cuenta que dice inversiones en acciones en cero, ¿qué tendríamos que hacerle? Yo quiero dejar esa cuenta en cero. ¿Qué le haríamos entonces? Tengo una cuenta con un valor al débito. ¿Cómo hago que una cuenta que tiene un valor al débito se vuelva cero? La acredito. Muy bien, la acredito, tal cual. Lo que debo hacer para eliminarla es simplemente acreditarla. Entonces, yo vengo acá a mi cuenta. Fíjense que por eso esta columnita o esta casillita de ajustes y eliminaciones tiene esa forma de cuenta T, porque lo que vamos a ir haciendo es aplicar una contabilidad para hacer esos ajustes. Entonces, los 450.000 que tengo acá al débito los voy a acreditar de tal manera que esa cuenta pues me terminará quedando en cero. Perfecto. Pero como en todo lo contable, si yo debito o acredito algo por partida doble, lo tengo que mover en igual proporción al otro lado de la balanza, ¿cierto? Entonces, si yo acredité 450.000 pesos, hay algún lado en el que debo debitar también esos 450.000 pesos. Ese ajuste o esa eliminación se hace precisamente aquí en el patrimonio de la empresa. Entonces, en el patrimonio yo voy a empezar a reflejar mi porcentaje de participación que tengo sobre el patrimonio de la otra empresa. Es decir, de estos 440.000 del capital de la empresa B, yo soy dueño del 90%. Así que haré la multiplicación. De las reservas que tiene la otra empresa, yo soy dueño del 90%. Multiplico. De las utilidades acumuladas, yo soy dueño del 90%. Listo. De la utilidad del ejercicio, yo soy dueño del 90%, pero aquí hay que tener en cuenta algo que el ejercicio nos está diciendo aquí arribita, que para el ajuste de esa eliminación,
ponerlo así para que se vea que para el ajuste de esa eliminación, miren, para el ajuste del valor de la inversión, aún no se disponía del valor de la utilidad neta del año, es decir, la utilidad se tendrá que calcular en el proceso de consolidación, por tanto se deja quietecita y a esta cuenta no se le hace todavía nada. Miremos si con estas tres nos dan los 450. Verifiquemos que aquí ya estamos cumpliendo la partida doble. Así es, fíjense que los 450 se están reflejando de esta manera. ¿Por qué esto cuadra así de bonito? Porque como ustedes lo están viendo en el material de los escenarios finales de nuestro módulo, cuando yo tengo inversiones de más del 50%, yo debo aplicar algo que se llama método de participación en mi contabilidad a la hora de registrar esas inversiones. Y el método de participación me va a obligar a mí a tener siempre, siempre, siempre mi cuenta de la inversión perfectamente, perfectamente actualizada al patrimonio de la otra empresa. Entonces, cuando yo tengo inversiones de este tipo por el método de participación, lo que yo llevo aquí a esta cuenta se va a ir actualizando siempre con el patrimonio de la otra empresa. Si la otra empresa subiera su patrimonio, yo también aumento aquí mis inversiones de tal manera que siempre reflejen el 90% del patrimonio de mi empresa subsidiaria. Y eso es lo que está pasando acá. Esta cuenta refleja exactamente el 90% del patrimonio de la otra empresa sin considerar la utilidad del ejercicio porque nos están diciendo que ese ajuste aún no se había realizado. Esto que acabamos de hacer ahí es el primer paso del proceso de consolidación y consiste en eliminar la inversión, ¿vale? Entonces, acredito acá el activo de inversiones, debito acá el patrimonio y me queda eliminadita mi inversión. Listo. Luego nos dice por acá la empresa, bueno, no nos dice acá, pero luego lo que sigue es registrar el porcentaje de interés minoritario. ¿Cómo así que de interés minoritario? Pues bueno, si nosotros aquí acabamos de colocar que nosotros somos dueños del 90%, hay alguien que tiene que ser dueño del otro 10%, ¿sí o no? O sea, yo no soy dueño del 100% de la empresa. Ah, hay alguien que es dueño del otro 10%. Entonces, esta partecita de ser dueño del otro 10%, la voy a reflejar ahí mismo en cada una de estas cuentas. Voy a decir, el otro 10% de ese capital es de alguien, que el otro 10% de esas reservas es de alguien, que el otro 10% de esta utilidad acumulada es de alguien. Cada una de esas cositas pues tiene su dueño, digámoslo así. Tiene su dueño. Listo. Entonces, yo voy a ir sacando lo que nos quedó. Ah, bueno, aquí. Del capital. Tenía esto, yo soy dueño de esto, o sea que hay alguien que es dueño de los otros 44,000 pesos. Listo. De las reservas, la otra empresa tiene en esa cuenta 10,000 y yo soy dueña de 9,000, hay alguien que es dueño de los otros 1,000 pesos. De la utilidad acumulada, yo soy dueña de 45,000 y hay alguien que es dueño de los otros 5,000. Y en el caso de la utilidad del ejercicio no la estamos teniendo en cuenta para ajustar nuestra propia inversión, pero sí habremos de tener en cuenta que hay alguien que es dueño del otro 10% de esa utilidad. Entonces voy a subrayar en colorcito aquello de lo que yo no soy dueño. Yo no soy dueño de este pedacito, por eso lo estoy ajustando, no soy dueño de estos 1,000, no soy dueño de estos 5, ni soy dueño de estos 10. Eso corresponde a ese 10% que es de alguien más. Eso en mis estados financieros consolidados se muestra agregando aquí una cuentica o un concepto más bien que se va a llamar interés minoritario. Vamos a agregar ese concepto de interés minoritario en donde vamos a ¿qué? A totalizar
esos aspectos que marcamos aquí que no nos pertenecían. Esto y esto. Eso para este caso nos da 60.000. Atención que estos 60.000 pues no tienen que ver con estos de aquí arriba, no son estos de acá. Estos 60.000 nacen es de que yo calcule cuánto de esas cuentas del patrimonio de la otra empresa no me pertenecen a mí. ¿Cuánto de eso no me pertenece a mí? ¿Vale? Con ese proceso se termina el paso 1 de la consolidación, que consiste en eliminar la participación. Eliminar la participación de mi inversión y calcular el interés minoritario. Bien, perfecto. Después de eso, yo debo tener en cuenta las operaciones que se hicieron entre mis compañías para eliminarlas, ¿vale? Una vez que se hayan hecho todas esas eliminaciones, las eliminaciones siguen la misma lógica que les acabo de ejemplificar aquí con esto. Una vez que se han hecho todas las eliminaciones, pues el proceso de consolidar consiste ahora sí en coger cuenta por cuenta y hacer como una hoja de trabajo. Sumar lo de la A con lo de la B y mirar si hubo algo que se eliminara, pues eso que se elimina o eso que se eliminó se resta de las cuentas que se hayan afectado. Ya veremos cómo es ese proceso. Bueno, llegados a este punto, también les comparto aquí en la cajita de chat que el tema que estamos trabajando hoy para la asistencia se llama consolidación de estados financieros, para que ustedes puedan consolidación de estados financieros, puedan hacer el diligenciamiento de su asistencia. Listo, ahí está, ese es el tema. Muy bien. Veamos cómo entonces se van haciendo esas eliminaciones de los conceptos adicionales que nos aparecen en los estados. Veamos cómo es eso entonces. Bueno, como primer ejemplo nos plantean el siguiente asunto. La compañía A tiene una cuenta por cobrar con la compañía B. Bueno, entonces yo vengo aquí a mis cuentas y ubico esa situación. Me están diciendo que la compañía A tiene una cuenta por cobrar, entonces voy y ubico las cuentas por cobrar de la compañía A y me dicen que aquí metidas dentro de estos, aquí metidito dentro de esta platica, pues hay una cuenta por cobrar que tenemos con la otra empresa, ¿sí? Que aquí tenemos una cuenta por cobrar con la otra empresa. Es decir, que dentro de estos 152.000 millones de pesos que están por cobrar, la compañía B me está debiendo a mí 20.000. O sea que por aquí yo tendré que hacer una eliminación. Pero pensemos también en lo siguiente. Si yo tengo esto como una cuenta por cobrar, yo que soy la empresa A, la empresa B, ¿en dónde tendrá eso? O sea, lo que para mí es una cuenta por cobrar, para la otra empresa, ¿qué viene siendo? Una cuenta por pagar. ¿Cierto? Exacto, Marlene y Diego. Viene siendo pues una cuenta por pagar. Entonces, así en esa misma lógica, yo vengo, bajo, voy a mis cuentas por pagar y miro por allá en dónde es que están los 20.000 pesos que la B le está debiendo a la A. Miren, y la compañía B es más juiciosa en su contabilidad y esta sí lo tiene discriminado. Aquí están. Ella sí tiene escrito que en su pasivo, esta columna es la de la B, fíjense, compañía B, tiene escritico que ella le debe a la A 20.000. Entonces ya se podrán ustedes ir imaginando que la eliminación pues va a implicar que yo cruce esas dos cuentas, ¿sí o no? Que las netee de alguna forma, que las cancele. Entonces, esto está al debe, yo le voy a disminuir llevándolo al haber esos 20.000 pesos. Y esos 20.000 que yo voy a disminuir acá llevándolos al haber, pues los tendré que llevar al debe en algún lado. Claro, aquí en el pasivo. El pasivo se disminuye por el débito, ¿cierto? Entonces llevo acá los 20.000. De esa forma, fíjense que las eliminaciones realmente pues complejas no son. Implica es que yo tenga la información, o sea, que yo sepa
qué operaciones se realizaron entre las empresas. Para que eso sea más fácil en mi existencia, las empresas suelen hacer lo siguiente. Piden las empresas, las matrices, las grandes, ¿sí? La compañía matriz le pide a sus filiales, a sus subsidiarias, que diligencien periódicamente puede ser mensualmente, por ejemplo, que diligencien de forma mensual los, los movimientos intercompañías que tengan. ¿Sí? Entonces, se van creando unas hojas de trabajo, unas hojas de control, y en la medida en la que más disponible y mejor detallada esté esta información del tema de consolidación, pues más sencillo se va a ir dando ese proceso de luego hacer estas eliminaciones y poder llegar a mis estados consolidados. Muy bien. Luego, entonces, para poder seguir con la eliminación siguiente, la eliminación siguiente nos dice que entre esas empresas se vendieron mercancías. Ah, bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que necesitamos el estado de resultados de estas dos empresas para poder hacer este ejercicio de consolidar. Aquí tenemos lo que sería el estado de situación financiera o la información del estado de situación financiera, y necesitaríamos lo que sería la información del estado de resultados, que ya sabemos pues que tiene ventas, costo de ventas, que esto me da una utilidad bruta, que a esa utilidad bruta pues la empresa le resta sus gastos, ¿cierto? Sus gastos de operación, o sea, de ventas y de administración. Voy construyendo esta información, pues se trae los estados financieros. Que la empresa pues puede que tenga otros ingresos, puede que la empresa tenga otros gastos. Voy trayendo todo eso y llegaré pues a la parte final de mi estado de resultados, que me muestra que la utilidad del ejercicio, los impuestos si los hubiera. Esta empresa, en la información que nos presenta, no muestra impuestos, entonces utilidad del ejercicio. Traemos estos datos de los estados financieros de las empresas. La empresa nos refleja unas ventas de 519,800, esa información que estoy trayendo de los estados financieros. El costo de ventas son 350,000, por tanto tiene una utilidad bruta, pues que equivale aquí a hacer la resta. La empresa esta tiene unos gastos de administración de 30,000, unos gastos de ventas de 40,000, entonces de administración tiene 30, de ventas tiene 40 y nos refleja otros ingresos de 2,700. No tiene otros gastos, por tanto llega a una utilidad del ejercicio que debería salir de hacer esta operación y que equivale a 102,500. Perfecto. De la compañía B hacemos lo mismo, traemos la información del estado financiero, nos refleja estos datos, estos valores. Simplemente estoy trayéndolos de los estados. Tiene unos gastos de administración de 70,000 y unos gastos de ventas de 80,000. Listo. Esta empresa refleja también otros ingresos de 2,000 y pues una vez más hago el cálculo de esa utilidad, que para este caso nos va a dar 100,000. Listo, perfecto. Entonces, mi hoja de ajustes y eliminaciones sencillamente pues continúa acá el proceso con la información propia del estado de resultados, que también la necesitamos acá. Entonces, ahora sí, vamos a cancelar esta venta que se hizo entre estas empresas. Vamos a eliminarla. ¿Por qué la vamos a eliminar? Precisamente porque yo no podría decir que si me vendí a mí misma, o sea, prácticamente es lo que está pasando acá, si me vendí a mí misma, tuve un ingreso. No, porque pues
Estas dos empresas, aunque son empresas independientes, al estar controlada una por la otra, es como si simplemente fueran la misma empresa. Ah, bueno, entonces, yo vendí mercancías por 45.000. Listo. Esos 45.000 se los vendió la B a la A, ¿sí? La empresa B le vendió mercancías a la empresa A, vengo por acá, la empresa B vendió mercancías a la empresa A, y entonces pues ahí hay un ingreso que no es real, el ingreso que me produjo precisamente esa operación. Por tanto, yo quiero eliminar del ingreso esos 45.000 pesos. ¿Qué naturaleza tienen las cuentas de ingreso? ¿Débito o crédito? Crédito. Crédito, ¿cierto, Marlene? Por tanto, si yo quiero eliminarlo, ya vimos que la lógica pues es ponerlo al otro lado. Como la naturaleza del ingreso es crédito, lo que hago aquí pues es debitar. Debitar los 45.000 pesos del ingreso que se obtuvo por esa venta. Y esos 45.000 los ajusto en el haber repartiéndolos en dos cuentas, muchachos, entre el costo de ventas y el inventario, de acuerdo a este porcentaje que me dan acá. Me dicen que el costo de ventas equivale a un 50%. Ah, bueno, entonces yo vengo aquí al costo de ventas y lo que hago es coger ese costo de ventas y aplicarle ese mismo porcentaje. O sea, cojo ese ingreso, perdón, y le aplico el mismo porcentaje. Como quien dice, a estos 45.000 yo les aplico un 50% por acá. ¿M? Y si estoy revirtiendo el costo de ventas, pues también debo revertir al mismo tiempo mi inventario. Entonces, por acá en los inventarios, yo hago tal cual el mismo ejercicio de ponerle al crédito el 50% de este ingreso. Realmente es más porque el inventario es contrapartida del costo de ventas, ¿no? Entonces ahí nos queda hecha la eliminación de un ingreso. La eliminación de un ingreso, de una venta entre las dos empresas, se elimina de esta forma. Disminuyo el ingreso como tal acá en mi casilla de eliminaciones y reparto ese ingreso que haya disminuido entre el costo de ventas y el inventario. Muy bien, con eso nos queda hecha esa otra eliminación. Finalmente nos dice acá en la información intercompañías que la A le vendió a la B en 4.000 un activo, una propiedad, planta y equipo, que en realidad valía 3.700. O sea, ¿qué ganancia obtuvimos al hacer esa venta? Yo vendí en 4.000 algo que valía 3.700. ¿Cuánto nos ganamos? 300. 300. Muy bien. Con esos 300 pasa algo parecido al ingreso del que estábamos hablando hace un momento, chicos, y es que es como si fuera mentira, ¿no? O sea, es como que yo a mi hermana le vendiera más caro algo, que vamos a usar las dos, que se queda como en familia, o sea, es como esa lógica de que somos la misma empresa, no tiene sentido que nosotros estemos pues haciéndonos ganancias unas con las otras. ¿M? Esto se debe estar reconociendo es al costo. Por tanto, acá en una situación como esta, lo que se elimina es esa ganancia o esa pérdida que se haya generado en esa venta entre las dos empresas. Así que yo voy por acá otra vez a las cuentas de mi estado de resultados, ubico los otros ingresos, ya sabemos que la utilidad en venta de bienes se refleja como otros ingresos, y entonces lo que me voy a encontrar es que dentro de estos 2.700 hay 300 pesos que son de una ganancia pues que no es cierta, porque realmente ese bien que yo le vendí a la otra empresa valiera 3.700. Hago el mismo ejercicio, entonces disminuyo el ingreso acreditándole los 300 y me voy por aquí a mi cuenta de activos fijos y hago el ajuste también. Activos fijos,
Acá en este caso, mi ajuste a los activos fijos implicará esta contrapartida de que si abajo los estoy acreditando, pues aquí lo que voy a hacer es, no, perdón, los estoy disminuyendo acá en el ingreso. Sí, perdón. En el ingreso los voy a disminuir debitándolos y en mis activos fijos pues también los voy a disminuir, en este caso, acreditándolos. ¿Sí? Lo que hago es disminuir. Los estaba aumentando, disminuirlos. Los disminuyo acá, los he disminuido también aquí. Listo, muy bien. Llegados a ese punto, pues ahora sí, nuestros estados están listos para consolidarse. Fíjense el ejercicio que hace la empresa. Esto es a nivel, un ejercicio muy sencillo a nivel muy micro, pero para que entendamos simplemente la lógica que la empresa sigue de forma general en su estructura de consolidación. Cogemos los estados, los tenemos todos juntos, todos muy juiciosos. Eliminamos la inversión, calculamos el interés minoritario. Posteriormente, entonces, haremos las eliminaciones de las operaciones intercompañías y ahora sí empezaremos a agrupar, que es el ejercicio final. Agrupar, y es lo que se hace aquí en esta última cuenta. O sea, el balance consolidado, después de que yo ya he pasado por los ajustes y las eliminaciones, va a consistir en que ahora sí yo totalice esto. Es decir, bueno, la compañía A tiene esto en efectivo, más la compañía B que tiene esto en efectivo, más los ajustes que me hayan aumentado ese efectivo, menos los ajustes que me hayan disminuido ese efectivo. Pues ahí está, que entonces mi balance consolidado nos mostrará un efectivo consolidado de 80,000. Ahí está, los 80,000 pesos, calculados de esa forma. Si ven que ya es muy sencillito, o sea, este paso final que sigue es realmente el más sencillito, porque ahí sí literalmente es sumar. Sumar y ajustar con las eliminaciones a que haya habido lugar. Y lo mismo voy a hacer con cada cuenta. Entonces, en esta cuenta por cobrar había esto, le sumo la cuenta por cobrar de la otra empresa, le sumo aquí el debe de las eliminaciones, le resto el haber porque estos son activos, sigo la lógica de las cuentas y encuentro mi valor consolidado. Lo mismo va a pasar con el inventario, con los pagos anticipados. Tal cual me va a pasar con las inversiones que me deben quedar en cero precisamente porque el propósito de este ajuste era eliminarlas, con las propiedades de equipo, planta y equipo, la plusvalía, y de esta manera pues yo llego a un total activos consolidados para mi empresa que equivalen a este valor. Listo. Realmente el proceso de consolidación se hace muy sencillo si yo tengo a la mano las operaciones entre las empresas. Por eso les insisto en que lo más importante es ir haciendo ese control de, bueno, la otra empresa, qué operaciones con la otra empresa, qué operaciones intercompañías nos fueron apareciendo y pues a la vez ir haciendo ese ajuste que nos debe ir quedando allí, que nos debe ir quedando. ¿Sí? Listo. Hasta ahí vamos, muchachos. Voy un poquito rápido para que con eso nos alcanza a quedar todo el tema completo desarrollado, de tal forma que ya luego ustedes, si es preciso, puedan retomar la grabación, ponerla despacito, ir haciendo al lado el ejercicio, por eso les compartí ahí el Excel, y pues ir verificando ustedes que sí vayan llegando a lo mismo. Pero hasta aquí, ¿nos queda alguna pregunta? No de mi parte, profesora, gracias. Gracias, Marlene, y por contestar, por dar señales de vida. Gracias, Marlene. Bueno, entonces, chicos, el ejercicio sigue igualito de para abajo con el resto. En el caso del pasivo,
Sumaré cuenta a cuenta, lo de una empresa, lo de la otra. Atención que el pasivo aumenta por el haber, entonces aumento el haber de las eliminaciones, disminuye por el débito, entonces resto los débitos y saco ahí para abajo mis pasivos de esa forma. Mis pasivos consolidados de esa forma. En el patrimonio, pues la lógica va a ser tal cualita, ¿verdad? La misma. Tengo un patrimonio, le sumo el de la otra empresa y le resto las eliminaciones que hicimos. Fíjense que en el patrimonio, pues si la cosa quedó bien, tiene que pasar que lo que me quede a mí realmente en el patrimonio sea mi patrimonio. Así como estamos viendo que está apareciéndonos acá. Y con una excepción que es la utilidad del ejercicio, que esa sí la sacamos directamente del estado de resultados, o sea, esta la dejamos en stand-by. Interés minoritario, hago el mismo ejercicio, entonces por aquí no había nada, sumo por acá, sumo aquí, resto acá, el interés minoritario son 60. Muy bien, y voy a llegar aquí arribita a un total del pasivo, que será la suma de todas mis cuentas del pasivo, empiezan acá, y a un total del patrimonio, que será la suma de todas mis cuentas del patrimonio, que va aquí así. Listo. Muy bien. Perfecto. Llega el momento entonces de hacer lo mismo, lo respectivo, con el estado de resultados. Consolidación de esta parte del estado de resultados, la lógica es realmente similar. Sumo los ingresos, sumo los costos, voy haciendo los mismos ajustes, de tal forma que pueda llegar a los valores consolidados de ese ejercicio al final. Entonces, por ejemplo, en las ventas. Bueno, los ingresos ya sabemos que son créditos, los pongo por acá, por este lado. Sumo estos ingresos, resto el débito de los ingresos, sumo si se hubieran acreditado y llego a encontrar un ingreso consolidado de 1.322.800. Perfecto. Por aquí lo mismo. Entonces aquí voy a sumar los valores absolutos de estas cuentas, es decir, el menos ya saben ustedes que es porque va restando ahí en la estructura, tomo los 350 positivos, le sumo los 600 positivos y le resto la disminución que le hicimos a la cuenta. Encuentro así el costo de ventas. Sí, ese es el único en el que en este de los estados de resultados hay que tener cuidado con estos signos que ya sabemos que nos están indicando es que dentro de la estructura están restando, por tanto, pues se toman en su valor absoluto, en su valor positivo. La utilidad bruta pues saldrá de la resta, normalito. Totalizo mis gastos, entonces lo mismo, aquí valores absolutos, 30 más 70, bueno, pues 30 más 70 me da 100. Y aquí 40 más 80, pues me da 120. Otros ingresos. Sumo los ingresos de la empresa, resto la eliminación que hicimos y llego a que los ingresos consolidados son 4.400. Bien, al hacer la consolidación completa de mi estado de resultados, pues me permitiré llegar a la utilidad del ejercicio. Vamos a ver cuánto nos da la utilidad del ejercicio para este caso. Tomo mi utilidad bruta y resto mis gastos de administración, sumo mi otro ingreso. Y he llegado a una utilidad del ejercicio de este valor que vemos acá, 179.700, ¿cierto? Listo. Voy a verificar que no esté por acá equivocándome en nada con esa utilidad. $7.2 por acá.
Aquí. Listo. Entonces, una vez que tengo verificadas mis cuentas, puedo proceder con la terminación de mi balance por aquí arriba, donde la utilidad del ejercicio pues equivaldrá realmente a lo que a mí me ha quedado acá, ¿sí? La utilidad del ejercicio que traigo aquí será esa utilidad del ejercicio que tenemos por allá, pero hay que tener la precaución de tener en cuenta que esa utilidad pues está compartida, ¿cierto? La utilidad del ejercicio no es completamente mía. Hay una parte de esa utilidad que dijimos no es mía. De esta utilidad entonces, por aquí arribita en las eliminaciones habíamos dicho que de la utilidad del ejercicio había 10.000 pesos que a mí no me pertenecían. Y así hemos llegado a cerrar ese proceso de consolidación. Fíjense que entonces esta utilidad del ejercicio de aquí la traemos de la que nos dé el estado consolidado y le restamos la parte de la utilidad que no nos pertenece. Sin embargo, la parte de la utilidad que no nos pertenece se ha de calcular sobre la utilidad del ejercicio solamente de la otra empresa. Acá ya está un valor que reúne lo de las dos, ¿no es cierto? Y ese dueño del 10%, sea quien sea, es dueño del 10% de la utilidad de B, no de A. Por eso lo que resto es el valor que habíamos puesto aquí como eliminación inicialmente. Después de consolidar mi hojita de trabajo, pues ahora sí tengo toda la información para sacar de aquí los datos y construir como tal mis estados financieros completamente estructurados. Ya la empresa hace un proceso similar con su estado de flujos de efectivo que también se consolida y con su estado de cambios en el patrimonio que también se consolida. Luego coge las notas y hace lo mismo. Construye unas notas a los estados financieros, así como lo fuimos aprendiendo en la clase, pero las construye de forma conjunta para esa consolidación, para esos valores que le fueron quedando aquí en la consolidación. Bien, chicos. Pues bueno, con eso hemos logrado el propósito que teníamos para este espacio de hoy y era poder dejarles en la grabación el desarrollo de un ejercicio muy sencillo de consolidación, pero que les muestre a ustedes ese proceso por allá que parece como tan extraño y de pronto a veces tan lejano a nosotros, pero que nos muestre cómo se hace, de tal manera que si un día ustedes tienen que enfrentar un proceso de estos, pues no le tengan miedo porque es algo que estamos en la capacidad de hacer. Puede verse complejo en la medida en la que yo tengo que consolidar ya no 2 empresas, sino 13 o 14 o 15, en cuyo caso, pues la lógica es esta misma, pero seguramente me apoyaré además de un software contable que me permita utilizar las TICs para hacer esto más sencillo, ¿no? Con TICs y todo, pues yo como contador tengo que saber ese proceso cómo sigue, cuáles son las eliminaciones que hay que hacer, porque yo